Bueno, pues mientras se van incorporando más personas, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mara Torres. Buenas tardes, y buenas tardes, Cristina López Barrio. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a la presentación de Los días felices, la segunda novela de ficción de la periodista y escritora Mara Torres, tras Los días imaginarios, que fue finalista del Premio Planeta en 2012, y de la novela Niebla en Tánger, de Cristina López Barrio, que precisamente también ha sido finalista del Premio Planeta en esta última edición de 2017. Madrileñas ambas, Mara y Cristina, Mara Torres y Cristina López Barrio, están unidas por la experiencia común del Premio Planeta, el galardón literario más célebre y celebrado de este país, con mayor incidencia en la sociedad española y con un nivel de popularidad directamente proporcional al éxito editorial que alcanzan las novelas premiadas. Estamos pues con dos autoras ya respaldadas por el público y por sus lectores, que nos traen dos propuestas muy personales. Veníamos comentándolo las tres por el camino, y hablo de cuestiones temáticas, temporales y estilísticas muy definitorias de cada una de ellas, pero yo también creo, después de haberlas leído, que comparten experiencias comunes. Venía yo comentándoles que había notado en las dos cierto aire generacional, con personajes, el de Miguel en el caso de la novela de Mara, y Flora en el de Cristina, que hacen balance de su vida al cumplir los 40 o al menos rondando esta edad. Con una esperanza de vida en España que ya supera los 80 años, pues podríamos decir que los 40 puede suponer la mitad de la vida. Es un momento perfecto para hacer balance, para mirar hacia atrás, también para mirar hacia adelante y comprobar pues si uno se reconoce aún delante del espejo. Y el espejo que usan ambas, tanto Mara como Cristina, es en este caso la literatura, es el proceso de escribir, el proceso de escritura que a mí me ha parecido en ambos casos también que ha sido utilizado por nuestras autoras como un instrumento para intentar comprender la realidad. Yo creo que el periodismo, después lo hablaré con Mara, también tiene un poco esa función, el periodismo escrito, ¿no? Una manera de ir intentando comprender la realidad. En el caso de Mara es una realidad más directa, más apegada, si ella me lo permite, a su perfil periodístico, y en el de Cristina es una novela realista, efectivamente, pero aquí está más cuajada de fantasía y de situaciones que podríamos decir improbables, pero nunca descabelladas. Dicho esto, me vais a permitir, antes de cederles la palabra, daros unas brevísimas coordenadas más específicas de nuestras invitadas y de sus respectivas novelas. Como les decía, 5 años después de resultar finalista con el Premio Planeta con La vida imaginaria, la periodista Mara Torres acaba de publicar Los días felices. A mí se me antoja como un relato intimista, un relato sentimental, si me lo permiten, que retrata una generación, como les decía, a través de su protagonista, de Miguel. Ahora nos hablará su autora de él. Miguel cumple 40 años y la autora va haciendo una composición de su pasado, de su vida, a través precisamente de sus cumpleaños, ¿no? Dice en un momento, el padre del mejor amigo del protagonista, en un momento de la novela, al principio, dice: cada 5 años el mundo cambia y cuando uno se quiere dar cuenta ya es otro. Y ese es un poco el leitmotiv que va luego a darle continuidad a toda la novela. También decía Pablo Neruda, lo he traído aquí porque me parece un verso que conecta mucho con el leitmotiv de la novela de Mara, que dice: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Mara, como es muy conocida por todos, ya sabéis, ella ha desarrollado su trayectoria profesional en la cadena SER, donde dirigió desde 2001 a 2006 el programa Hablar por Hablar, y de ahí pasó a Televisión Española, donde actualmente dirige y presenta La Dos Noticias. La Dos Noticias, sabéis que es el informativo, uno de los informativos más premiados en España, creo que acumula ya más de 150 galardones. Y Cristina López Barrio, por su parte, pues ella sí contaba con 3 novelas anteriores. Esta es su cuarta novela. Tiene también, es autora de libros de relato, de novela infantil. Tiene una trayectoria literaria ya muy consolidada cuando llega a ser finalista del Premio Planeta. Ella es abogada especializada en propiedad intelectual. Ha desarrollado este trabajo durante más de una década, pero abandonó definitivamente su profesión para dedicarse a la
la literatura creo que en 2010, Sí. tras el éxito, lo hablábamos también antes, el éxito de La Casa de los Amores Imposibles, una novela que yo desde aquí recomiendo, que está traducida a 15 idiomas y que se ha editado en 22 países. Niebla de Tánger, en la novela de la que vamos a hablar hoy, Cristina López Barrios nos presenta a Flora, una mujer también en su cuarentena, insatisfecha con su vida personal, que viaja a Tánger para investigar el pasado de un amante ocasional con el que se encuentra una noche loca madrileña. Es un viaje que comienza casi como una labor detectivesca para descubrir quién fue o quién es este hombre de su fantasía, pero que al final acaba siendo un viaje al fondo de ella misma, un viaje de descubrimiento y un viaje en el que casi que está en juego la propia identidad de la protagonista. Como veis, son novelas muy diferentes, pero muy tocadas por elementos generacionales y por personajes que creo yo que están unidos, ¿no?, por un hilo invisible. Pues buenas tardes de nuevo a las dos, bienvenidas a la Feria del Libro de Tomares. Mara es ya aquí una veterana que hemos visto en las fotografías donde se conmemora el 10º aniversario de la feria, que ya ha pasado por aquí, tiene muy buenos recuerdos, nos decías, ¿no, Mara? Y nada, para empezar, me gustaría hablar de ese hecho coincidente que os une a las dos, que es ser finalista del premio Planeta. No es hablar específicamente de la novela, pero creo que es un hecho muy definitorio para vosotras dos, para vuestras carreras literarias. Por empezar con Cristina, que es la más reciente, no sé, ¿de qué manera ha marcado este hecho tu relación con la literatura, tu relación con los lectores, con el mercado editorial? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues para mí el ser finalista del Premio Planeta es un antes y un después en mi carrera, ¿no? La difusión que tiene este premio para mí y el honor, ¿no?, de formar parte de toda esa lista en la que además comparto con Mara el haber sido finalista ella 5 años antes y bueno, como decía, un honor y un antes y un después, ¿no? La posibilidad de llegar a muchísimos más lectores, ¿no? Lara decía que era un premio para conseguir más lectores y es así, ¿no? La difusión que tiene, la promoción es impresionante. Entonces, para mí marca un principio, ¿no?, de una carrera literaria que ya llevaba 4 novelas anteriores, pero esto, como te digo, es el honor de formar parte de esta historia y de empezar en una editorial como Planeta y de intentar llegar a más público, ¿no? Hay gente que ya me conoce porque ha leído otras novelas y otras personas que se acercan a mí porque soy finalista del Premio Planeta, ¿no? Y para quién es esta autora. Me dan la oportunidad, gracias a este premio, pues de leerme y si les gusta lo que leen, pues fidelizar lectores, ¿no? Con lo cual es una verdadera alegría. ¿Tú te reconoces, Mara, en lo que está diciendo Cristina? Bueno, buenas tardes a todos también. Déjenme decirles que es verdaderamente emocionante estar para mí aquí en Tomares, porque estuve precisamente hace 5 años, y digo precisamente al hilo de la novela, claro que uno de los personajes dice eso de cada 5 años el mundo cambia y cuando uno se quiere dar cuenta es otro. Me he visto en los 2 carteles, efectivamente soy otra, mucho más joven hace 5 años y la verdad es que lo pasé genial cuando estuve aquí. Tengo un recuerdo fabuloso. Es verdad que no estaba montada así la feria. Yo recuerdo otra cosa, recuerdo una plaza, recuerdo otra cosa, esto no estaba así. Pero siempre he dicho que uno de los mejores recuerdos que tengo de mi promoción de la vida imaginaria y del finalista del Planeta está en Tomares, con los lectores, con una cena que hicimos después en la que lo pasamos muy bien y es, como digo, un placer volver aquí. En cuanto al finalista del Planeta, para mí ha sido lo más sorprendente que me ha pasado en mi vida profesional. Yo diría que es el mayor regalo que me ha hecho, en este caso, una editorial. Recuerdo que cuando me hacían entrevistas, nada más ganar el premio, que como estará experimentando Cristina, son una detrás de otra, muchas entrevistas en muy poco tiempo. Yo siempre decía que no me llamaran escritora, que yo era autora de una novela que había ganado un premio muy importante.
Es un premio que dispara lo que has escrito a todas las casas, a todas las librerías, a todas las estaciones de tren, a todas las librerías de los aeropuertos. La gente regala el Planeta en Reyes solo porque es el premio Planeta y acorta un camino que para casi todos los escritores es mucho más largo, mucho más arduo, mucho más complejo y mucho más difícil. Entonces, por respeto a todos los escritores con mayúscula que estaban haciendo ese camino, que como digo es lento y difícil, yo decía, por favor, no me llaméis escritora. Si alguna vez me lo gano, pues me lo llamáis. Entonces, ahora me dicen, ¿y ahora qué eres? Y digo, bueno, autora de 2 novelas. ¿No? Es muy diferente tener una trayectoria como la que tenía Cristina, como la que tenía Lorenzo Silva, Javier Sierra, Muñoz Molina, que ha estado inaugurando esta feria, Almudena Grandes, que la clausurará, a mi caso. Así que desde el respeto que he tenido siempre a todos los autores y escritores de verdad, con mayúscula quiero decir, con eso he sido siempre bastante cauta. Dicho esto, me abrió una puerta que me hubiera sido muy difícil abrir de otra manera, por no decir imposible. Yo era autora de 2 libros de no ficción antes de La vida imaginaria y me permitió escribir sobre algo que me da una libertad trabajando como trabajo y escribiendo como escribo desde hace casi 20 años que soy periodista, que escribo sobre la realidad. De pronto escribir ficción es como si me salieran unas alas en la espalda y me dejaran hacer lo que quisiera. Es muy difícil de explicar lo que uno siente cuando escribe ficción. Se inventa una vida, como en este caso la vida de Miguel, y esos momentos, esas horas que le echas delante del ordenador, fantaseando, construyendo, haciendo creíbles unos personajes que no existen y que los lectores consideran que existen y que parecen suyos. De hecho, aquí, fijaos, aquí en Sevilla, cuando presenté Los días felices, entró una lectora que me quería pegar porque ella decía que era Claudia, la protagonista de mi novela, ¿no? Y bueno, pues nada, ¿qué más voy a decir? Un regalazo, la verdad. Sí, en tu empeño por no sentirte autora, que no es tal, tú sí es cierto que es que compaginas la literatura con el periodismo, que son 2 ocupaciones que a cada cual más absorbente. ¿Cómo te organizas? Pues me organizo con mucha disciplina, con mucha disciplina. Entro en la tele a las 4 de la tarde, salgo a la 1 de la mañana. Durante el tiempo en el que estoy en Televisión Española estamos trabajando con la imagen, con la palabra. A ver, el periodista y el escritor, y por eso hay tantos periodistas escritores, también tantos abogados escritores, sí. Trabajamos con la palabra y eso ya hace que estés familiarizada porque la materia es la misma. Pero hay un hecho radical y es que el periodismo trabaja con la realidad, pegado a la realidad, y la ficción trabaja con lo que tú inventes. Llegaba a casa a la 1 de la mañana, me ponía el despertador a las 9, en los 3 años en los que ya estoy dedicada 100% a la novela, especialmente en el último, y escribía de 9 a 2, que ya veía el informativo. Es muy, o sea, como digo, la sensación de libertad es tan potente que yo una vez me acuerdo que estuve mala una semana y acabé el libro, porque escribía 12 horas sin levantarme de las sillas, me olvidaba hasta comer. Me faltaba el final, me faltaba redondearlo y en esa semana que tuve pues, fiebre, anginas y no podía ir a hacer el informativo, terminé el libro. No te quiero decir nada si le puedo echar 10 o 12 horas al día. Te escribo 7 novelas. Hablábamos al principio de esa componente generacional que tienen ambas novelas. Decían ambas, viniendo para acá, que han sido conscientes casi que a posteriori, ¿no? Que durante el proceso de escritura no tuvisteis eso muy en cuenta, pero no debe ser muy casual que vuestros protagonistas coincidan en edad y en frustraciones en cierta medida, ¿no? Porque también dice Miguel al principio, ¿no? Que es una persona muy poco estable y ¿cómo lo dice? ¿No? Cuéntamelo tú. ¿Qué Soy un desastre sentimental. Un desastre sentimental, efectivamente. Y bueno, Flora no es que sea un desastre sentimental, es que tiene una vida sentimental desastrosa. Es que es desastrosa decir todo así, ¿no? ella en sí misma, sí. Bueno, es una mujer que tiene 40 años y lo hablábamos antes, ¿no? Parece que esta edad, ¿no? Es como que uno de alguna manera echa un poco la vista atrás y tiene un poco la sensación de que empieza a tener cierta historia, ¿no?
Y es una edad que, en este caso también en la novela, a las mujeres nos marca, como a mi protagonista, porque quiere ser madre y entonces tiene este reloj biológico que se le enciende a los 40, que es como ahora o nunca. Y es una mujer que de alguna manera ya tiene su vida hecha, es una mujer que está casada, vive una vida cómoda con su marido, pero su matrimonio es un desastre, ¿no? Es un hombre completamente aburrido, con el que no tiene grandes discusiones, es una vida que podríamos decir pues, agradable, pero una vida absolutamente carente de toda pasión y una mujer que poco a poco se va desdibujando, ¿no? Tampoco tiene una profesión que a ella le guste, es traductora. A ella le gustaría ser escritora y traductora de obras literarias, pero traduce instrucciones de electrodomésticos, con lo cual pues tampoco es que sea algo excesivamente entretenido, ¿no? Por lo tanto, es una mujer que está en esta edad frontera, ¿no? por las cosas que le ocurren, y llega un momento en el que se plantea cómo dar el salto, ¿no? Es una mujer en busca de su identidad, ya no sabe quién es, pero necesita de alguna manera ese empuje, ¿no? para cambiar. Yo construí esta novela con una estructura que es clásica, tanto en literatura como en cine. Yo creo que lo encontramos en un montón de historias, y no ahora cuando se lo cuente ustedes se van a dar cuenta, que es el viaje del héroe, ¿no? Yo creo que todos somos los héroes y las heroínas de nuestra vida, ¿no? Y nos damos cuenta sobre todo cuando estamos en ese momento de cambio, ¿no? Que queremos, necesitamos, sabemos que necesitamos cambiar algo en nuestra vida y no sabemos cómo, como es el caso de Flora. Ella, una noche de estas de fiesta antes de Navidad, pues tiene una aventura con un hombre, ¿no? Un hombre muy atractivo, una noche loca, y cuando despierta de madrugada en el hotel y va a regresar a casa con su marido, pues ve que él está leyendo un libro. Ella es una lectora voraz, desde que es joven, es su refugio la lectura, y ese libro que él tiene encima de la mesilla se llama Niebla en Tánger. Ella se marcha y en una segunda cita que va a tener con este hombre no aparece. Y ella recuerda el libro que estaba leyendo y va a una librería y a ver si tiene suerte y lo puede comprar. Entonces lo compra porque ella piensa, yo también, las lecturas dicen muchos de quiénes somos. Si tú quieres conocer a alguien, a mí me gusta preguntar qué tipo de lectura lee, ¿no? Qué libros le gustan, y yo creo que dice mucho de esa persona. Ella de alguna manera busca este libro, lo encuentra, y cuando lo empieza a leer se da cuenta de que el protagonista masculino de esta novela es el hombre con el que ha tenido esa aventura. ¿Qué ocurre? Mi heroína, que está en este proceso en el que quiere cambiar pero no sabe cómo, se encuentra en lo que es el desencadenante que se aparece en toda historia, que es lo que pone al héroe en movimiento, en este caso a mi heroína. Esta mujer, que no sabía de alguna manera cómo romper, encuentra una excusa en la búsqueda de este amante y en la búsqueda de este misterio que está encerrado, ¿no? en esta novela. Es decir, este hombre con el que yo he tenido una aventura en el año 2015 es el protagonista de una novela, pero además esta novela está basada en el hecho real de un hombre que desapareció en el puerto de Tánger en el año 51. Bueno, aquí aparece el elemento fantástico, sí, ¿no? También un poco de la novela que metaliterario, perdona que te haga ese apunte, que quería preguntarte, ya lo has introducido tú. Sí, es una novela dentro de una novela, porque la novela transcurre con dos tramas. Por un lado tenemos la historia de Flora Gascón en el año 2015, que está buscando a este amante y al mismo tiempo está haciendo esta labor de detective, porque ella sobre todo es lectora de literatura, pues, de novela policíaca y novela negra. Entonces ella, un poco quijotesco, ¿no? Toma ese papel bueno, pues que como si los libros le hubieran absorbido el seso, como a Don Quijote, y de repente se cree detective y viaja a Tánger para encontrar a este amante y para saber qué es lo que ocurrió con ese hombre de 1951 y cómo, con su desaparición, y cómo es posible que este hombre, como una especie de Dorian Gray, ¿no? De este libro tan fantástico de Oscar Wilde, es como un hombre maldito, ¿no? Que aparece y desaparece con el viento, en este caso, que no envejece nunca y que seduce mujeres y después desaparece, ¿no? Entonces se emprende esta labor detectivesca, lo cual me pone a mi personaje en movimiento. Ya esta heroína va a hacer el recorrido que suele hacer todo héroe, si lo piensan ustedes, en toda novela y en toda película. Se enfrenta a villanos, desciende a los infiernos, ha de superar toda una serie de pruebas y al final, cuando llega, digamos, al final de su historia,
No les voy a decir qué es lo que ocurre porque les haría spoilers si no lo han leído. Lo que sí les voy a decir es que le ocurre lo que le ocurre a todo héroe, que cuando termina el viaje ya no es el mismo. Ese viaje lo que le ha servido es para hacer una transformación, muchas veces para tomar valor, para hacer lo que no nos atrevemos a hacer o incluso para cambiar o incluso para fracasar, ¿no? Porque también se puede fracasar. Lo importante es el proceso, ¿no? Por eso empieza la novela con unos versos de Cavafis, ¿no? Que habla de Ítaca, ¿no? Y todos pensamos en Ulises, en este hombre que emprende, ¿no? Vamos, ese regreso a casa, y cuando regresa evidentemente ya no es el mismo, pero ese Ítaca es un ideal, que es el ideal, podríamos decir, que ella persigue en este hombre y en esta historia. Y es muy bien, como tú decías, ¿no? Un viaje en dos sentidos. Es un viaje exterior, podríamos decir, a un escenario exótico como es Tánger, que tiene todos los ingredientes, ¿no? que atractivos que tiene para un artista escribir de una ciudad como Tánger, con toda la historia que tiene, pero también es un viaje interior, y es este viaje del héroe que hace por el interior de uno mismo, ¿no? Para conseguir esa transformación y en busca de su identidad, ¿no? Estas dos historias, como les decía, una en el año 2015, una novela que vamos a ir viendo también en la lectura, que es la novela que Flora está leyendo y donde aparece este amante personaje que sucede desde el año 1909 al año 1951. Las dos tramas, digamos, la realidad y esta trama de ficción de la novela que está leyendo se van retroalimentando la una con la otra, ¿no? De tal manera que lo que yo buscaba es que al final tuviera un cierre circular, ¿no? Podríamos decir. Y yo encontré la base perfecta, la inspiración para hacer esta estructura en un cuento de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los parques, que si no lo han leído se lo recomiendo. Y es un libro maravilloso, perdón, un cuento fantástico, porque tiene la historia de un hombre que está sentado en un sofá de terciopelo verde leyendo una novela, y van a ver que Cortázar, con esa maestría, poco a poco los personajes de la novela que este hombre está leyendo van a salir de las páginas y van a aparecer en la vida del lector, ¿no? Eso es lo que yo pretendí. Es un juego también, ¿no? Con lo que es la ficción, con lo que es el propio proceso creativo. Hay un libro de Oscar Wilde que también utilicé que se llama La decadencia de la mentira, que se plantea un poco hasta qué punto un artista, ya sea en la música, ¿no? Pero sobre todo en este caso en la literatura o en la pintura, cuando crea una obra auténtica, hasta qué punto esa obra crea vida. En mi caso era hasta qué punto se puede cobrar vida a un personaje. Con lo cual aquí jugaba con este elemento fantástico, como les digo, de si el amante es un personaje, ese personaje también es un hombre real, cobra vida, no cobra vida. No les voy a contar más porque entonces lo voy a destripar demasiado, ¿no? Bueno, yo creo que ya te he contado. Sí, muy bien. Mucho. Ya me ha respondido la mitad del cuestionario, no. No, saltando también es circular tu novela en cierto sentido, Mara. A mí me gustaría que nos hablaras tú, igual que nos ha hablado Cristina de Flora, que nos hablaras de Miguel, porque tú has elegido en esta ocasión una voz masculina que imagino que a los lectores de tu novela anterior le habrá sorprendido, porque la anterior era una mujer en la que nos hemos sentido reconocidas muchísimas mujeres que compartimos edad, en nuestro caso incluso profesión, pero bueno, no hace falta compartir muchas más cosas más que la generación para sentirse reconocida. Y aquí das un giro, eliges una voz masculina y haces un relato también a partir del paso del tiempo, porque es un libro también que nos habla del paso del tiempo, pero que también lo abrochas, ¿no? En el principio y en el final. Bueno, Miguel. Sí, vamos a ver. Cuando escribí La vida imaginaria, protagonizada por Fortunata Fortuna, recuerdo que todo el mundo decía que se sentía 100% identificada con Fortunata. Identificada o identificado. Porque los lectores venían constantemente, ellos y ellas, diciendo yo también soy Fortunata. Cuando decidí escribir esta segunda novela, no es que quisiera elegir un personaje masculino, es que me nació un personaje masculino. Está protagonizada Los días felices por Miguel Martín. Cuando escuchaba a Cristina hablar de los héroes, yo creo que Miguel Martín es un antihéroe. Efectivamente, la literatura está llena de personajes extremos,
de villanos, de personajes que se transforman con el tiempo, que se transforman durante el tiempo en el que transcurre la novela. Miguel es normal, completamente normal, como muchos de nosotros. Miguel es como yo, es como muchos lectores que vienen a decirme, en este caso ahora, yo también soy Miguel. Y hubo dos cosas que yo quería abordar con los días felices. Una, el tema de los amores platónicos, entendidos no como esos amores a los que nunca vas a acceder, no como ese amor que uno puede sentir hacia un actor, hacia una actriz o hacia un músico, sino como estos amores que se quedan colgados en nuestra línea del tiempo. Estos amores que no nos salieron porque éramos adolescentes, terminó el instituto y no le volví a ver, porque fue un amor de verano, cada uno se fue a su ciudad y no volvimos a tener contacto, porque uno de los dos no se atrevió a dar el paso, porque estaba comprometido, porque no era el momento, por esas miles de excusas que nos ponemos cuando no hacemos realidad un amor. Esos amores que nos hacen de alguna manera sufrir en el momento en el que no se hacen realidad, al final acaban siendo un cobijo muy importante a lo largo de nuestra vida. Cuando tenemos otras relaciones que flaquean, siempre recordamos qué habrá sido de... ¿Y si me lo encuentro? De hecho, mi libro comienza con un verso de Cernuda que dice, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe, porque de eso va los días felices, del deseo. La otra parte que quería abordar era el paso del tiempo a través de una estructura que ha sido muy valorada por la crítica, la verdad, comentada. Es que la vida de Miguel se cuenta solo en 5 días, son sus 5 días de cumpleaños. Él comienza la novela con la llamada de Claudia, una llamada inesperada. A Claudia la conoció hace 20 años, el día de su cumpleaños, cuando él cumplía 20 años. Y entonces se cuenta la vida de Miguel, solo de Miguel, que es el auténtico protagonista y el protagonista absoluto de la novela. Incluso la perspectiva del narrador pasa a través de los ojos de Miguel. Y se cuenta la historia de Miguel a través de su cumpleaños cada 5 años. O sea, el lector solo va a encontrar el día en el que él cumple 20 años, desde que se levanta hasta que se acuesta. Luego hay un salto y aparece el capítulo del día en el que cumple 25 años, desde que se levanta hasta que se acuesta. 30, 35 y 40. Con esa armadura uno conoce al detalle la vida de Miguel. Partía de una idea que yo tenía, porque yo escribo diarios desde que soy muy pequeña, y siempre he pensado que con alguien que cogiera un día al azar de uno de mis diarios, descubría entera mi vida. De hecho, si hacemos este ejercicio nosotros, desde que nos hemos levantado hasta que nos hemos acostado hoy, ¿dónde nos hemos levantado? ¿En qué cama? ¿Con quién? ¿Solos? ¿Desnudos? ¿O con pijama? ¿O con camiseta? ¿Con quién hemos desayunado? ¿Qué? ¿De quién nos hemos acordado al levantarnos? ¿A quién hemos llamado? ¿A qué hora ha sonado nuestro despertador? ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a trabajar, hemos ido a la cola del paro, hemos ido a cuidar a nuestros nietos. Si está con todo detalle la vida de una persona, no solo lo que hace, sino lo que piensa, lo que siente, lo que conversa, sus diálogos internos, sus diálogos con otras personas, probablemente salga toda nuestra vida anterior. Podéis hacer ese ejercicio, no suele fallar. El mío, por ejemplo, pues he llegado aquí, me he visto en una foto justo de hace 5 años, he dicho que ya he llegado aquí, he saludado a Cristina, me han preguntado por la vida imaginaria, me han preguntado por el Premio Planeta, sabéis que soy periodista, que hice un programa que se llama Hablar por Hablar. Podéis hacer ese ejercicio, sale toda vuestra vida. Entonces, la estructura de utilizar el día con un salto de 5 años en 2 décadas que son vitalmente muy cambiantes para cualquier ser humano, que es la que va de los 20 a los 40 años, donde cambian nuestros escenarios vitales y físicos. Por ejemplo, es muy probable que todos, de los 20 a los 40, nos hayamos levantado a los 20 años en casa de nuestros padres. A los 25 probablemente en una casa independizados. A los 30 en una casa que compartimos con una pareja. A los 35 hay niños en esa casa. De los 20 a los 40 hemos tenido un trabajo de becario, un trabajo fatal pagado, un trabajo que de repente nos ha hecho ilusión, nos hemos podido quedar en paro, hemos tenido que volver probablemente a casa de nuestros padres. Muchos nos hemos casado, divorciado,
de los 20 a los 40. Muchos han tenido hijos de los 20 a los 40. Son 2 décadas donde todo cambia. Y entonces en este libro eso es casi un espejo. La novela comienza con Miguel mirándose en un espejo, reconociendo que es un desastre sentimental. Y entonces, bueno, pues esas eran las 2 cosas que quería abordar en Los días felices. Por lo que me dicen los lectores, lo intuía cuando lo estaba escribiendo, uno al recorrer esas 2 décadas tan cambiantes también de forma emocional, es un libro en el que te ríes mucho, en el que lloras, en el que te acuerdas de lo que ha sido tu vida, en el que recuerdas ese amor que se quedó colgado en el tiempo y en el que te planteas si las relaciones merece la pena hacerla realidad o mejor alimentar el deseo para siempre. Qué bien. A mí me gustaría, una de las cosas que me interesan de las novelas, además de los personajes, son los escenarios. En el caso de Mara, ahora lo hablaremos, parece que no está tan claro, pero yo también he encontrado ahí una especie de Arcadia, ¿no? Que es Cambria, ahora nos lo cuentas. En el caso de Cristina es más evidente porque viene incluso en el título, que es Tánger. Me gustaría que empezara Cristina contándonos por qué la elección de Tánger, lo cuentas tú al final de la novela, pero parece muy bonito, por qué la elección de Tánger, hasta qué punto Tánger puede ser un personaje, un elemento muy condicionante del desarrollo de la novela y después hablamos de ese espacio donde todos nos gusta volver, ¿no? Me he quedado colgada escuchando a Mara pensando, Sí, Dios mío, mi amor de adolescencia. No, sí, sí. Como No, te das bueno, cuenta, como en que Sevilla, se sabe, o sea, sí, en Sevilla fui a un programa de radio, abrimos los teléfonos para que la gente se acordara de sus amores y se bloqueó la centralita. Pero es que la gente decía, yo me acuerdo que salía del instituto y cogía el autobús 2 y 3 veces a ver si coincidía con el chico que me gustaba porque salía de entrenar. 2 y 3 veces, y una señora decía, mira, yo siempre quería que mi madre me mandara a tender la ropa por si el chico que me gustaba, que era mi vecino, encendía la luz de su habitación. Mira, puede parecer una frivolidad, pero no lo es. Y tú dices que se puede contar cuentas la vida de un personaje a través de sus 5 cumpleaños. Y también podríamos contar la vida a partir de nuestros novios, ¿no? Sí, eso fue la época en la que yo estaba con... Esa para la próxima. Pero es verdad que tiene lo del amor platónico, y ahora les cuento, Tánger, lo que tiene, claro, es que es algo que no está cerrado. Entonces es algo que está latente y yo creo que cuando las historias no se terminan es una historia que se queda ahí y lo tienes dentro, ¿no? Entonces si tú pones fin, aunque te hayan destrozado el corazón, pero has puesto fin, te has curado, has pasado tu duelo, pero lo que terminó así y está como terminó, es que no terminó. Una cosa que... Claro, de hecho, platónico es del mundo de las ideas. Acabamos ¿Y qué pasa con estos amores? Que al final, muchas veces uno habrá dicho, o alguien le dice, oye, si piensas tanto en esta persona, ¿por qué no la llamas? Pues casi que no. ¿Por qué? Porque si llamo y hago realidad, pierdo la oportunidad de encontrármelo por sorpresa en un supermercado. Mira, hay un verso de una canción de Sabina que yo creo que sirve muy bien para tu libro, que dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Me parece que conecta muchísimo, ¿no? Que es un poco el hilo argumental de toda la novela. Pero vayamos con Tánger. Vayamos con Tánger, sí, lo que pasa es que no he podido evitarlo, ¿no? No, Según sí, hablaba, bien, iba una pensando conversación. que esta mañana y sobre todo esos amores platónicos, ¿no? De adolescencia. Yo mi primer contacto con Tánger, era adolescente también, la primera vez que fui tenía 19 años, ¿no? Entonces yo estaba fascinada por Las mil y una noches y me encantaba todo lo que tenía que ver con el mundo oriental, ¿no? Y el primer contacto, ¿no? con este mundo oriental fue llegar a Tánger con este autobús de Mundo Joven de principios de los 90 con el que viajé, y me encontré con una ciudad que es la puerta de África, en realidad está muy cerquita de España y es una ciudad frontera también, ¿no? Con lo cual da para que es una mezcla para que ocurran muchas cosas interesantes. Me fascinó en su momento con 19 años, pero lo cierto es que la olvidé. Pasaron otros 20 casi, Mara, también podría ser. Sí. Pasaron otros 20 y luego fui a Marrakech y tal, y Tánger quedó ahí, ¿no?
Entonces el año pasado, no, ya no, en el 2016, el verano de 2016, pues con unos amigos de Sevilla precisamente, ¿no? Porque yo tengo aquí familia y amigos, ¿no? Y me siento muy unida a Sevilla, aunque sea madrileña. Estaba en Asila con mi familia y unos amigos de Sevilla me invitaron a comer a Tánger. Y entonces pensé, hace 20 años que no vengo a Tánger, ¿no? Y entonces eché la vista atrás, ¿no? De cómo era yo con 20 años cuando llegué fue mi primer viaje sin padres, con mi amiga del colegio, que además mi amiga vive ahora en Sevilla. Yo también fui a Tánger con 20 años, fue mi primer viaje al extranjero. Pues mira, coincidimos. Sí. Y además impacta, claro, porque es un mundo tan diferente, ¿no? Y llegar tan joven. Y entonces, bueno, 20 años después llegué y hice este recorrido, ¿no? ¿Quién era yo con 20? ¿Quién era yo 20 y tantos años después? Ese recorrido también lo hará mi personaje, ¿no? Lo hará Flora, ¿no? Porque, como les decía, es una mujer en busca de identidad y ella está buscando de alguna manera en qué momento se perdió, ¿no? Pero volvamos a mí, como les decía, en agosto de 2016, gracias a este amigo sevillano, Enrique Parrilla y Mari Cristín, ellos bueno, me enseñaron, sobre todo Enrique, lo que era el Tánger, que de alguna manera yo había dejado flotando ahí, ¿no? En esos 20 años, ahí como en un limbo, casi como un amor platónico que luego he ido a recuperar y he hecho realidad. Y entonces, pues me estuvo hablando de toda la historia que tiene la ciudad, ¿no? Como saben, Tánger fue ciudad internacional hasta que se anexionó a Marruecos. Tuvo un estatuto que fue único, ni siquiera Shanghái llegó a ser lo que fue Tánger, y era una ciudad absolutamente, bueno, literaria. A mí casi me dicen, bueno, hay casi un género, ¿no? de novela, que es la novela tangerina, ¿no? Nos encontramos una ciudad en la que vivían en perfecta armonía tres culturas, como es la judía, la cristiana y la musulmana. Y además una ciudad en la que también estaba el pueblo bereber, con todas las leyendas, ¿no? Y toda esta magia, ¿no? que tiene. Y además encontré a las mujeres cuentacuentos del Rif, que son mujeres analfabetas, pero que tienen una tradición oral de cuentos que transmiten de generación en generación, bueno, pues simplemente contando cuentos, ¿no? Y además era un mundo muy interesante porque es un mundo, solamente le cuentan los cuentos a las mujeres y a los niños hasta la pubertad, ¿no? Entonces es ese mundo como muy, muy femenino, es esa primera visión del mundo a través de la fábula, ¿no? Entonces me fascinó también. Luego que tenemos este Tánger, como les digo, hasta el año 51, que era una ciudad además donde estaban todas las legaciones diplomáticas, con lo cual tenemos una ciudad en la que había contrabandistas, porque era una especie de paraíso fiscal, ¿no? Contrabandistas, espías. Y esta generación beat, ¿no? Todo el mundo al hablar de Tánger recordará a Paul Bowles, Barros, Ginsberg, con lo cual arrastra, ¿no? como toda esta bohemia, ¿no? literaria, estas fiestas de Barbara Hatton. Es un cóctel tan potente, ¿no? el que había, y una mezcla tan interesante que no solamente ha sido, vamos, no me ha cautivado a mí, ¿no? sino, como les digo, hay un género que es la novela tangerina, y de hecho yo ya he encontrado dos hispanistas que su tesis doctoral es los escritores que escriben sobre Tánger y la propia ciudad de Tánger, ¿no? Con lo cual, de repente encontré, o casi Tánger me volvió a encontrar a mí, este escenario que yo buscaba para que mi protagonista viviera esta historia, ¿no? Para que ella hiciera como este viaje en este mundo exótico, que además era muy sensorial, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a un país como Marruecos, ¿no? o un país así con este halo, podemos decir, aventurero, ¿no? y tan sensorial, porque los olores, ¿no? que tienen la hierbabuena, el jazmín, el canto del muecín que se escucha, ¿no? al atardecer, todo invita de alguna manera a relajarse, a que se caiga como esa carcasa que a veces yo creo que tenemos, ¿no? cuando vivimos aquí en nuestro mundo con prisas, y a que todo suceda, ¿no? y a dejar pues entrar un poco en nosotros mismos y a darnos la oportunidad de conocernos, ¿no? Y eso es lo que hice con Tánger, y por eso la situé ahí. Yo les animo desde aquí a que la descubran, porque es una ciudad fascinante.
Dicen incluso que la película Casablanca en realidad Exactamente, retrata Tánger, ¿no? exactamente. La ciudad, lo que ocurría realmente en Casablanca es lo que ocurría en Tánger. Exacto. Mara, tu novela es mucho más urbana, más Bueno, apegada y actual, pero también hablaba yo de esa especie de arcade, urbanización. es que voy a ser muy breve, porque es que mi novela no tiene una ciudad. No tiene, eso te iba a decir, no tiene. Yo tenía mucho empeño en descentralizar. Esto significa que no fuera ni Madrid ni Barcelona. Es una ciudad que tiene universidad, de modo que tiene que ser una ciudad mediana, y donde se desarrolla la acción, la infancia de Miguel. Es un lugar que se llama Cambria, que son estos lugares parecido a Tomares, a las afueras de las ciudades, donde la gente con familia se compró una casa porque parecía que los niños iban a tener parque y un poco más espacio. Entonces, esa es la única ciudad, el único lugar que tiene un nombre es Cambria. ¿Cómo se me ocurrió Cambria? Digo que voy a ser muy breve. Pues pensando, digo, ay, pues de repente Cambria me sonaba muy bien. Y me di cuenta de que no había ninguna ciudad española que se llamara Cambria, y me parecía el nombre más adecuado y pensé, menudo invento he tenido tan bueno. Cuando acabé la novela me di cuenta de que Cambria es un tipo de letra del Word, yo te iba a y era preguntar. en el que yo escribía. Yo te iba a preguntar, yo escribo en Cambria 12. Entonces dije, claro, igual que yo, dije, por eso me sonaba, yo pensando que había tenido el invento del siglo. Pues no lo tuve. Así que poco más que contar, ¿no? Es verdad que luego, a ver, lo que tiene la novela son escenarios muy reconocibles para todos. Por ejemplo, tiene una cantina universitaria. No sabéis la de lectores que han venido y me han dicho, ¿por qué has descrito la cantina a la que yo iba cuando estudiaba? Y me lo ha dicho uno de Valladolid. Y entonces ha venido uno de Burgos y me ha dicho, jo, es justo la cantina a la que yo iba cuando estudiaba. El de Madrid, un compañero mío, me dijo, has descrito la cantina de la universidad. En realidad es mi cantina del instituto, no es la de la universidad. En la novela aparece como las cafeterías, las cantinas donde uno va siendo adolescente o joven, se convierte en un refugio para todo. Se convierte en un refugio para los amigos, se parece en un refugio para los sentimientos, se convierte en ese lugar donde la chica que te gusta puede aparecer de repente. Es el lugar donde uno echa las partidas de mus, donde empieza tomando cervezas y cuando se quiere dar cuenta son las 3 de la mañana. Son estos lugares donde uno iba sin dinero y se tiraba toda la tarde con un café con leche, y el que trabajaba, el camarero no le decía nada porque quería tener ahí ese bullicio juvenil, ¿no? Pues esos son los escenarios: la buhardilla donde se desarrolla la acción, la cantina, la casa, la urbanización donde vive Pecu y donde vive su amigo. Y luego quizá también hay un lugar muy interesante en esta novela, que es la Vespa roja que hay en la portada, que es casi, no diría un personaje, pero es un lugar. La Vespa roja es el lugar de la felicidad. En la novela aparece como la etapa más feliz del protagonista, de Miguel. Cuenta que iban los tres en la moto, claro, hace 20 años, sin casco, los tres en una Vespa. Era lo normal. No suena, Era, no suena. ¿no? Lo habéis no hecho. suena de algo. Y entonces dice, iba Miguel conduce, Claudia va en medio y Pecu, que es el amigo de Miguel, va detrás. Y entonces hay una descripción que dice, él notaba los pechos de Claudia apoyados en su espalda y pensaba que aunque nunca tuviera una relación con ella, eso suponía que tampoco nunca iba a hacerla daño. Y entonces ese momento de felicidad en la que van los tres con 20 años en una moto a un césped a pasar la tarde charlando, tomando cervezas y fumando cigarros, eso para mí es un lugar. Es uno de los lugares que tiene esta novela. Wow. Qué bonito. Yo estoy entusiasmada y además aún más de ver que cada vez hay más público, pero me están diciendo que cortemos. Y como yo no soy de finales abruptos, me gustaría terminar, les decía tanto a Mara como a Cristina al venir, que yo defino las buenas novelas por los libros que tienen muy buenos principios, y estas dos novelas tienen dos excelentes arranques y me gustaría, además, tienen las dos unas voces tan preciosas
que me gustaría terminar leyendo por cada una de sus autoras el arranque de cada uno de sus libros, porque estoy convencida de que se van a ir directamente a comprarlo. Empezamos con Cristina. Me permite que me ponga las gafas porque ya no soy lo que era. Tiene el aliento de vidrio. Se ha despertado en una habitación de paredes rojas. Aún es de noche. Respira aliviada. Hay una ventana con las cortinas entreabiertas. La luz de un cartel de neón parpadea sobre la cama, sobre su vientre desnudo. No se atreve a moverse. Escucha el ruido de los coches. La madrugada envuelve la Gran Vía en un atasco. Recuerda dónde está, quién es, qué ha hecho. Él permanece a su lado, vivo, sumergido en la respiración de los sueños. ¿Qué hora será?, se pregunta. Siente frío. Los pezones helados, las piernas entumecidas, el vientre azul por el destello del neón, el sexo aún consciente de lo que ha ocurrido. Hay más que indicios de que todo es verdad, pero he de marcharme. Deben de ser más de las 2. ¿Y si se despierta? Le late el corazón en la garganta. Él duerme boca abajo con el rostro hacia ella. El dibujo del cuerpo sin ropa, de la piel de hombre sobre las sábanas, será también testigo de los hechos. Se levanta, los muslos frágiles, la cabeza embotada, los labios ardiendo. Wow. Soy un desastre sentimental. Me canso de todo. Mi madre cuenta que cuando le estaba chupando la teta izquierda, no le quitaba el ojo a la derecha y antes de que se vaciara la mama, me ponía a llorar porque quería de la otra. No estaba aún saciado de la leche de un pecho y ya estaba echando las manos al otro. Esa tara que me hace desear lo que no tengo ha marcado mi relación con el mundo y muy especialmente mi relación con las mujeres. Sin embargo, he de reconocer que no me incapacita para el disfrute, sino más bien al contrario. Ante el miedo a que se gasten las cosas, me zambullo en ellas como si me fuera la vida, de cabeza y sin comprobar si hay agua en la piscina. Cuando me la pego, lloro, pataleo, tengo ataques de ansiedad y valoro seriamente la idea del suicidio. Al agotarme de mí mismo, vuelvo a empezar la peregrinación en busca de no sé exactamente qué. Sí sé exactamente qué. La busco a ella desde hace 20 años. Se llama Claudia y ayer me llamó a las 4:07 de la tarde. Han pasado 24 horas. Como dice Leopoldo, la historia de un hombre se puede contar en un solo día. Como ven, no me equivocaba. Un fuerte aplauso para nuestras dos autoras. Oh, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.